Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 16 de agosto de 2016, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Desde hace bastante tiempo, precisamente con el advenimiento del actual gobierno nacional, se vienen hablando de situaciones que se están investigando de la gestión anterior, de funcionarios involucrados, al parecer, en operaciones ilícitas, en maniobras ilícitas, y se habla de lavado, se habla de blanqueo, se habla de paraísos fiscales, de cuentas en el exterior, Panama Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Reporte de operaciones sospechosas, ROS. Esto en el lenguaje coloquial de todos los días, con el vecino, con el amigo, con el familiar, en los comercios. Todo el mundo habla de esto. Sí, porque se blanquea, porque se lava, porque... Y la pregunta es, ¿sabemos realmente de qué nos están hablando? ¿Y qué estamos hablando y escuchando? Por eso hoy quisimos esclarecer, puntualizar estos conceptos, sin hablar de ningún caso en particular, porque ese no es el objetivo de Hablando de Seguridad. El objetivo de nuestro programa es informar, cada cual sacará sus propias conclusiones, también tomamos posición y emitimos opiniones a veces, no es este precisamente el caso. Hemos convocado a un técnico que nos ha acompañado ya tantísimas veces en nuestro programa, a quien le agradecemos haya hecho un lugarcito entre sus múltiples ocupaciones para ayudarnos a entender estos conceptos que son muy específicos y muy particulares. Y me estoy refiriendo al doctor Adrián Arena. El doctor Arena es abogado, es especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Tributario. Es director de la Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense y también es docente universitario. Adrián, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar una vez más acá. Bueno, muchas gracias, Adrián. Ya, obviamente has escuchado la introducción y queremos de alguna manera hacerle saber a nuestra audiencia, con precisión, en una palabra tan calificada como la tuya, de qué realmente estamos hablando cuando hablamos de blanqueo, cuando hablamos de todos estos conceptos que acabo de mencionar, que a veces no sabemos realmente qué son, si la legislación lo pena, si la legislación argentina pena este tipo de situaciones, si esto está legislado. Y como nuestra audiencia es lega, y quien les habla también, porque obviamente no soy abogado,
El doctor Arena tiene una gran experiencia como docente universitario y nos va a esclarecer un poco esta confusión que a veces se escucha, porque lo he escuchado personalmente. No, primero se blanquea y después se lava. No, primero se lava y después se blanquea. Y escucho a veces a personas que dicen reciclar en economías formales, porque el problema más grande está ahí. ¿Cómo hacemos o cómo harán quienes lo hacen, para esos capitales de origen ilícito poderlos introducir, poderlos reciclar en una economía formal? Entonces no sabemos, en este caso puntual, quién está primero, quién nació primero, si el huevo o la gallina. Así es que, planteado el tema de hoy, vamos a ir a la primera pausa de esta hora de programa para no tener interrupciones posteriormente, y vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Adrián Arena, para que nos esclarezca acerca de esto que es producto de comentarios, como les decía, y como ustedes saben, porque esto se habla en todas las casas. Aparte estamos bombardeados, permanentemente bombardeados por la prensa respecto de estas situaciones, y es necesario poner las cosas en blanco sobre negro. Escuchamos en distintos medios a supuestos, entre comillas, expertos, entendidos, como repito frecuentemente, técnicos, licenciados, doctores IOU. Y al fin y al cabo uno se queda como al principio, sin información, porque no sabemos realmente de qué se está hablando y de qué estamos hablando nosotros. Vamos entonces a la primera pausa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan Rubios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital, desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras, Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464, San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedales. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspician este bloque Dream Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841.
de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Seguimos entonces con nuestro invitado, el doctor Adrián Arena, abogado, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Tributario, director de la Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense y docente universitario. Adrián, por supuesto que has escuchado mi comentario. Sí. Y sería interesante que nos ilustraras un poco acerca de todo esto. ¿Qué es el blanqueo? ¿Qué es el lavado? ¿Qué es el reporte de operaciones sospechosas? ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Qué es la banca offshore? Porque esto se está hablando todos los días. Y realmente... Si lo ve, sobre todo en el periodismo de televisión, es como que los conceptos se superponen y se confunden. Se habla de una cosa cuando en realidad es otra, o se considera delictivo cualquier participación en una sociedad constituida en un paraíso fiscal, cuando, por ejemplo, el Banco Provincia tiene dos, porque es una modalidad que hoy exige el mundo de las finanzas también. Eso no necesariamente es delictivo, sino que es una de las formas con las que hoy se hacen los negocios y se ofrecen servicios a los clientes. Pero bueno... ¿Y por qué necesariamente, mi pregunta, por qué necesariamente hay que abrir una cuenta corriente en otro país? Como por ejemplo me sorprende esto del Banco Provincia. Y porque el comercio internacional a veces exige este tipo de formas, digamos. El tema es que esto está legal, es legal, está declarado, funciona, está registrado, es decir, está todo transparentado. Ese es el tema. ¿Y a qué organismos del Estado argentino se le comunican, por ejemplo, o que sea una institución como el banco, o una empresa o un particular, y qué debe informar para que sea lícita esa cuenta en el exterior? No, la tiene que declarar y tributar sobre esa cuenta. Sí, tributa. Pero bueno, el tema sería así, digamos. Me parece que hay dos conceptos muy claros como para hacer una introducción y hacer una distinción entre una cosa y la otra, que es el de, por un lado, dinero sucio, y por el otro lado, dinero negro. Sí. Y estos dos tipos esta diferencia, a su vez determinan otros dos conceptos, que el dinero negro se blanquea y el dinero sucio se lava. Digamos, esa es la diferencia, por lo menos en casi todos los países del mundo, y lo era en nuestro país hasta que cuando se hizo la última modificación del Código Penal, se incluyó dentro de las tipificaciones del lavado de dinero los fondos provenientes de la evasión fiscal, con lo cual en cierta medida ahí se terminaron de fusionar un poco los conceptos, pero la idea es esa. La idea es que el lavado de dinero es la forma en la cual se ingresa en el circuito legal dinero provenientes de la criminalidad organizada. Bien. Es decir, el dinero proveniente del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas, de cualquier tipo de delitos, se vuelca al circuito formal. Y se le da una apariencia de legalidad que lógicamente no tiene. No tiene. Sí. ¿Cómo se origina esto de lavado de dinero? ¿De dónde surge todo esto? Y esto es un proceso que se fue decantando gradualmente con varios grupos de países que fueron trabajando el tema, sobre todo a partir del atentado del 11J, digamos. Ahí es como que se le empezó a dar importancia. Este proceso culmina con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que termina por conformar una legislación supranacional
a la que todos los países se ajustan para combatir el lavado de dinero y de activos de origen ilícito. Es decir, si nosotros examinamos los ordenamientos penales y financieros de cada país, vamos a ver que son totalmente similares. ¿Por qué? Porque toda esta legislación proviene de un factor común, que es el GAFI. Y esto es lo que permite también la colaboración internacional, ¿no? En un delito que también, desde el punto de vista espacial, en muchos casos traspasa las fronteras, ¿no? Claro, porque es el delito... Claro, es transnacional. Sí. Es transnacional, exactamente. Sí, sí. ¿Y la Argentina es signataria del GAFI? Sí, sí. Uh-huh. Y la Argentina, bueno, como consecuencia de eso, creó la Unidad de Información Financiera, que es un organismo que existe en forma equivalente en todos los países que integran este grupo. La UIF. La UIF, y que tiene la función de monitorear el mercado, relevando la posibilidad de operaciones de lavado, ¿no? Y actuando en consecuencia si las detecta. Uh-huh. Esto está todo pautado en protocolos que siguen criterios también elaborados por el GAFI, y que se dan bajo la forma de reportes, ¿no? Hay reportes sistemáticos, que son los que ciertos sujetos están obligados a presentar en forma periódica a la UIF. Hay otros que se llaman reportes inusuales, que algunos sujetos que son agentes de información de la UIF tienen que informar a través de la web cuando detectan alguna operación que en principio es llamativa o inusual. Y después están los reportes de operaciones sospechosas, que son aquellos que la inconsistencia tiene tal entidad que es muy probablemente que se trate de una operación de lavado de dinero, ¿no? En estos tres tipos de reportes, sí, que nos acabas de mencionar, ¿es determinante la cantidad o la masa de dinero que se mueve para producir ese informe? No, porque hay sujetos que normalmente mueven esa masa de dinero. Uh-huh. Lo que la inconsistencia estaría dada por la falta de congruencia entre la capacidad económica del sujeto y el movimiento económico que realiza. Uh-huh. Eso es lo que dispara, digamos, la sospecha. ¿Y qué información se cruza, si es que se cruza alguna información, para disparar esa sospecha? No, depende del organismo, depende de quién sea el agente de información. Uh-huh. Pero, por ejemplo, un banco lo que va a comparar eso con el historial del cliente. Uh-huh. Y si de repente aparece una operación que no guarda relación con la capacidad económica que conoce el banco, ahí se activa el reporte. Bien. Después, hay situaciones en las que uno está obligado a declarar el origen de los fondos que aplica a ciertas operaciones financieras. Bueno, cuando la información que suministra el sujeto es poco confiable, en esos casos también se dispara un reporte. Esas serían, digamos, ejemplos de situaciones. ¿Y cuáles serían las características de cada reporter del cual nos acabas de mencionar? No, simplemente se describe la situación y nada más que eso, y los datos del sujeto. Uh-huh. Y después la UIF la procesa. Lo que sí es cierto es que hay cierto atraso en el procesamiento de esta información. Es decir, la UIF a veces tarda muchísimo tiempo en analizarla. Y cuando hablamos de muchísimo tiempo, ¿de cuánto hablamos? Y 2 años en algunos casos. 2 años en algunos casos. Sí, en algunos casos sí. Y sobre todo en los inusuales y en los sistemáticos. En los sospechosos el plazo es menor porque tienen otra vía de tramitación. Uh-huh. Y a veces se habla y en esos casos quizás cuando es algo inusualmente grave se le da prioridad también. Y cuando se detecta alguna operación que amerite ser reportada en cualquiera de los 3 casos, ¿cuál es la normativa legal que apoya eso? Es un conjunto de normas. Bueno, la norma que crea la UIF, donde establece que es la autoridad de aplicación en materia de análisis sobre posibles hechos de lavado de dinero.
la organiza como una entidad autárquica que pone bajo la esfera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que está presidida por un presidente y un vicepresidente, que son las autoridades que ejercen la representación legal del ente, y que tienen también un poder normativo, porque pueden emitir disposiciones con rango de derecho objetivo. Esa sería la situación. En el caso de detectar alguna maniobra que se supone ilícita, sí, ¿a qué fuero de la justicia se le da intervención? ¿Al penal económico, al federal? Depende del lugar, porque el fuero penal tributario está en Capital y la justicia federal, es decir, penal tributario si estamos en materia de evasión fiscal. Claro, ¿no? claro. Si no, va a la justicia federal o penal económico. ¿En todo el país? Sí. ¿En todo el país? Sí, sí. ¿Penal económico solamente en la ciudad? Penal económico solamente en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. El resto para todo el país. Sí. Las sanciones que prevén las normas, cuando se habla del famoso delito precedente, sí, ¿qué significa eso? Bueno, el lavado requiere que los fondos que se lavan tengan un origen delictivo. El delito precedente es el delito que da origen a esos fondos. Bien. Y este delito, bueno, se tiene que acreditar. No se requiere, se investigan en el mismo proceso, es decir, no se requiere que haya una condena previa por el delito precedente para después avanzar con la causa de lavado. Se puede investigar todo simultáneamente y en la misma sentencia se dan por probados los dos hechos. Todo esto, este delito está regulado junto con el encubrimiento, es decir, porque en definitiva es una forma de encubrimiento también. Pero no solo tiene relevancia penal también el tema del lavado, sino tiene una importancia en lo que es la economía, ¿no? Porque cuando uno lava dinero para simular un origen delictivo, quizás no le preocupa tanto los servicios o los productos que se comercializan bajo el ropaje de legalidad, no les interesa que funcione a precio de mercado. Con lo cual se afecta la competencia también. Claro. Hay personas que por ahí, con la intención de poder blanquear dinero, que en definitiva no les cuesta nada, pueden realizar actividades abajo del costo. Y eso también afecta la competencia. Digamos que las implicancias que tiene en la economía no solo tienen que ver con el lavado en sí mismo, sino también es mucho más perjudicial porque afecta al mercado el delito. Estamos hablando de la economía del país. Y sí, claro, y aparte tenemos que tener en cuenta que cuando estas organizaciones importantes hacen operaciones de lavado, pueden ser sumas muy importantes. En este caso, como en el enriquecimiento ilícito, ¿hay inversión en la carga de la prueba? No, porque el delito precedente hay que probarlo. Hay que probarlo. Y quizás tiene reglas, no tanto reglas probatorias, porque las reglas sobre la prueba son las mismas, sino que el procedimiento presenta características particulares. ¿Por qué? Porque actúan como auxiliar de la justicia, en este caso, además de las partes, organismos especializados como la FIP, la UIF, el Banco Central, e incluso pueden tomar intervención algunos agentes de otros órganos del Estado, ¿no? Esto le da a la instrucción, por lo menos, le da un relieve peculiar. Sí, realmente importante. Sí, claro. Sí. ¿Y la secuencia entonces sería lavado, blanqueo? No, son dos cosas diferentes, porque el blanqueo es cuando uno, por ejemplo, realiza una actividad lícita por la cual no tributa, busca la forma de justificar el origen, de justificar la actividad, digamos, de justificar los ingresos provenientes de esa actividad lícita. Es decir, es una actividad lícita por la cual no se tributa. En ese caso hay evasión. En ese caso habría evasión fiscal o no, porque por ahí no llega, porque para que sea evasión fiscal tienen que darse ciertos
montos mínimos como condición objetiva de punibilidad que pueden no verificarse y puede haber blanqueo igual. El tratamiento es diferente, pero en nuestro país en particular, cuando se regula el lavado de dinero, el delito de lavado de dinero, dentro de los delitos precedentes que se tipifican está el de la evasión fiscal, con lo cual se termina confundiendo los conceptos. Es decir, los fondos provenientes de la evasión fiscal pueden ser lavados. Esto es algo característico de nuestra legislación que no se verifica en otros países, por lo menos en la mayoría. Ajá. Es así, creo que no es acertada esa distinción, porque son dos conceptos diferentes y socialmente se valoran de otra forma, incluso. Pero bueno, se decidió por ese lado, ¿no? Quiere decir que Argentina sería uno de los pocos países del mundo que tiene esta modalidad. Sí, donde el delito precedente puede ser evasión fiscal. Bien. Lo que pasa que la evasión fiscal tiene reglas propias, porque cada tanto sale alguna ley que extingue la acción penal o si el sujeto se incorpora a algún plan de facilidad de pago. Es decir, tiene un tratamiento específico que no se puede dar, por ejemplo, con el narcotráfico o con otros tipos de delitos. Por eso creo que es una técnica que no me parece aceptable. Pero bueno, es lo que es la solución legal. ¿Y cuál sería la alternativa? Y la alternativa sería diferenciar bien los dos conceptos, la evasión fiscal del lavado de activos, que acá se terminan confundiendo, aunque se confunden los textos legales. Los jueces en la práctica le dan un tratamiento distinto, incluso cuando hablan de lavado de dinero, por lo general inconscientemente, digamos, no incluyen a este tipo a la evasión fiscal, ¿no? ¿Qué son los paraísos fiscales, Adrián? Los paraísos fiscales son jurisdicciones donde que ofrecen a inversores extranjeros, esta es la característica, tienen que ser extranjeros no residentes en esos lugares, la posibilidad de constituir sociedades o formas asociativas con muy baja o nula tributación. Es decir, les ofrece una herramienta para poder hacer negocios amparada por la confidencialidad. Y si es nula tributación, ¿cuál sería la ganancia de ese país? Y la ganancia sería que hay un flujo indirecto de económico, porque hay gente hay oficinas, hay gastos para constituir las sociedades. Hay toda una actividad económica que gira alrededor de eso. Los paraísos fiscales hay más o menos 200 en todo el mundo, y hay en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, hay verdaderos paraísos fiscales como en Delaware o en Columbia, que se constituyen sociedades para extranjeros no residentes con un objeto muy amplio, unipersonales, y donde la misma persona asume todos los roles posibles, es decir, ahí se llama secretario, director, accionista, todos los cargos los acumula el mismo individuo. Esto es importante, ¿no? Porque y el objeto dice que la sociedad se constituye para realizar cualquier acto que desea hacer y con el capital adecuado a ese objeto. Es decir, algo muy amplio que permite realizar cualquier tipo de actividad y que ofrece la ventaja de que ese tipo de sociedades incluso se puede constituir sin presencia física en el país a través de Internet por $1.000 o menos. ¿Así de simple? Así de simple, sí. Sí. Y ese país donde funciona esta sociedad, de ninguna manera ejerce ningún control sobre las actividades de esa empresa constituida. Sí, lo ejerce, pero lo ejerce en forma pasiva. Lo ejerce a requerimiento de alguna autoridad judicial de otro país. Como la actividad, como son sociedades que se constituyen en un país para actuar fuera de ese país, no hay un control efectivo sobre la actividad. Hay un control formal sobre la documentación, nada más. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Delaware, en un edificio hay 60.000 sociedades, por ejemplo. 60.000. Sí, con el domicilio ahí, sí.
60.000. Sí, sí, porque son las mismas empresas las que los hacen. Sí. Y Estas sociedades de Delaware ya están sospechadas en Europa, por ejemplo, en varios países les impiden operar. Ya están vistas como sociedades sospechosas. Y contrariamente a lo que se supone o lo que se piensa, Estados Unidos es un gran paraíso fiscal para este tipo de operaciones. sí, realmente. Sí, es el que más facilita este tipo de cosas, porque aparte se pueden abrir hasta cuentas bancarias, se llaman cuentas virtuales, desde el exterior, sin necesidad de ir. Es posible hacerlo. Y el manejo para la extracción con una tarjeta que le mandan por correo. Y lo puedo extraer inclusive en cualquier país. En la República Argentina. Sí, claro. Sí. Y el Estado argentino, ¿qué fiscalización ejerce sobre eso que yo estoy extrayendo de la cuenta que tengo en otro país? Hoy no hay una fiscalización efectiva. Uh-huh. Habría que ver qué pasa después del blanqueo que se está promoviendo, qué es lo que va a pasar. Están diciendo que después van a haber controles rigurosos, pero no sé, no podemos saberlo todavía. Y ahora que lo mencionás, Adrián, este tema del blanqueo, sí. ¿Cuáles son las características y cuál es el objetivo del blanqueo? ¿Repatriar capitales? ¿El objetivo de quién? ¿Del que blanquea o del Estado? Del Estado es repatriar capitales y obtener ingresos, uh-huh, y generar confianza. Uh-huh. Del que blanquea depende quién sea. Uh-huh. Hay gente que quiere tranquilidad y que quiere blanquear parte de su patrimonio, no creo que todo. Y hay muchos que van a blanquear lo que no tienen, como para después poder ofrecer capacidad económica para ciertos negocios a terceros. Es decir, va a haber gente que va a blanquear fondos que no tiene. Eso pasa normalmente también en los blanqueos. ¿Cómo blanquear lo que no tiene? Claro, por ejemplo, una persona dice que tiene $100.000 y en realidad no los tiene. Exterioriza esos fondos y después tiene esa capacidad económica como para poder figurar como que participa en alguna sociedad, como que o como que presta dinero. Eso sirve. Hay mucha gente que le interesa eso. Estoy sorprendido, realmente. Sí, a veces pasa eso. Pero bueno, habría que ver bien acá cómo se instrumenta todavía. Pero bueno, lo que no sé es el resultado que va a tener esto, porque me parece que la expectativa del gobierno es muy elevada y no creo que la realidad sea así. Con todos estos comentarios que venimos escuchando desde hace bastante tiempo, después de la asunción de este nuevo gobierno, respecto a estas actividades ilícitas y maniobras fraudulentas, donde se mencionaba todos estos conceptos que vos brillantemente nos acabás de explicar, la experiencia internacional y también la Argentina, por supuesto, ¿se llega a determinar exactamente la responsabilidad de personas, tanto físicas como jurídicas? ¿En qué caso? ¿Cuando hay un blanqueo? Exactamente. Y lo que pasa es que el blanqueo va asociado a un olvido. Es decir, el Estado renuncia al derecho de investigar el origen de los fondos, claro, a cambio de que la persona exteriorice esos fondos. Es así. La ruta del dinero, digamos que es muy meandrosa, de acuerdo a la experiencia. Sí, en algunos casos sí, en otros no. Digamos que cuando es mucho dinero, normalmente se utiliza una ingeniería financiera compleja. Claro. Pero hay muchas personas que simplemente ahorraron dinero y lo depositaron en el exterior, en momentos donde era posible llevarlo. Y eso no es complejo. Hay muchos casos así. En momentos en que era posible llevarlo, hoy no. Hoy se puede, sí, pero esto es, digamos, los fondos que se van a exteriorizar son fondos que fueron transferidos en algún otro momento, en el pasado. Supongo que en los 90, por ejemplo, había libertad para sacar dinero sin inconvenientes. Mucha gente en esos momentos abrió cuentas en el exterior. Después, bueno, la situación se fue
la libertad se fue limitando y hubo periodos en que era imposible hacerlo, o muy difícil, digamos, habría que hacerlo en forma ilegal, digamos. Claro. Y se habla de la extinción del dominio. ¿Qué significa eso? En realidad no sé lo que significa porque lo escucho todos los días. Sí, lo dicen todos los días y ese concepto hoy existe en el Código Penal. Uh-huh. Es decir, el Código Penal tiene varias normas donde además de la función de reprimir los delitos, pone a cargo del juez de la causa evitar que las consecuencias del delito subsistan, es decir, hay que decomisar los bienes provenientes del delito y el producto del delito. Lo dice expresamente el artículo 23 del Código Penal. Y todas estas normas sobre lavado de dinero prevén incluso la posibilidad de decretar medidas cautelares sin necesidad de que haya condena penal, es decir, sentencia firme sobre los bienes. Eso es importante. Sí, eso está vigente actualmente. Sin sentencia firme. Sin sentencia firme, sí. Y incluso en caso de muerte del imputado. Es decir, que se extinguiría la acción penal. Claro. Es decir, esa herramienta hoy existe. Uh-huh. La extinción del dominio sería lo mismo, nada más que tendría otro, que tiene un nombre más, más lindo, digamos, sí. pero es lo mismo, eso existe, claro. No hay diferencia con el régimen actual. El tema es que se aplique. No se aplica. Se aplica, lo que pasa es que se aplica en la criminalidad alta, en la criminalidad media y baja no se aplica. Normalmente los jueces no avanzan sobre la cuestión patrimonial. Lo intiman le traban un embargo cuando lo procesan y le dictan prisión preventiva y lo llaman a la mesa de entradas y le dice al oficial de justicia que no tiene bienes y lo inhiben, digamos, y ahí se terminó. Ese es el procedimiento, es decir, no hay una actitud de investigación sobre esa situación, y hay muchas personas que podrían ser embargadas en forma efectiva. Adrián, ¿cuál es la diferencia entre el embargo y la inhibición de general de bienes? Bueno, el embargo es una medida que recae sobre un bien en particular, uh-huh. o más bienes. En cambio, la inhibición general de bienes recae sobre el sujeto, impidiendo que en el registro donde se inscribe que pueda enajenar bienes. Claro, no puede disponer. No. Eso significa. Puede adquirir, pero no vender. Puede adquirir, pero no vender. Claro. Digamos que la medida apunta a evitar que salgan del patrimonio ciertos bienes. Claro. Pero no a que ingresen. ¿Para reparar las consecuencias del delito? En este caso sí, en materia penal sí. Las consecuencias del delito y los gastos de la causa. Y los gastos causídicos, sí. Sí. Exclusivamente en el tipo penal, en el fuero penal. Exclusivamente. Bueno, en el fuero penal y también se pueden trabar medidas cautelares por la indemnización civil. Claro, por la civil, sí. Todo tipo de proceso se puede hacer. Pero digamos, la diferencia que existe en el fuero penal, que no se da en otros casos, es que la dispone el juez de oficio, porque el Código Procesal ordena que en el momento que se resuelva la situación procesal, si hay procesamiento o prisión preventiva, junto con eso debe trabarse un embargo, en cantidad suficiente para la indemnización civil y las costas del juicio. Aunque no esté iniciada la demanda civil. Aunque no esté iniciada la demanda civil, sí. Y la demanda civil no depende del resultado del expediente penal. No, se puede iniciar, pero bueno, el tema es que cuando hay un delito donde hay una víctima, la víctima va a necesitar que primero se pronuncie el juez penal para que el juez civil pueda dictar sentencia. Es una cuestión que se llama prejudicialidad, uh-huh. Pero pueden tramitar paralelamente las dos causas. No hay impedimento. Lo que no puede hacer el juez civil es resolver antes que el penal. Siempre es de referéndum. Porque si no se correría el riesgo de que la sentencia civil altere los hechos que fija el juez penal. Es decir, los hechos los fija el juez y la extensión del juez penal y la extensión del daño derivada de esos hechos el juez civil. Uh-huh. No puede
modificar la declaración de hechos que se hace en el proceso penal. Esa es la idea de la prejudicialidad, para evitar sentencias contradictorias. Pregunto todo esto porque escuchamos a diario, cuando se habla de la prescripción del dominio, es aquel que se le pruebe dineros mal habidos, reintegrarlos al erario público. Bueno, pero eso hoy existe, está en el Código Penal actual. Pero los legisladores, todos está los en días... el artículo 23 del Código Penal, claro, expresamente. No sé por qué, pero bueno, yo creo que lo has es escuchado también. Sí, claro. Y encima escuché una brutalidad, que hablan de confiscación, cuando la confiscación está prohibida. Es como decir, vamos a robarle al delincuente. No, es decomiso, no es de confiscación. Claro. Y utilizan la palabra, hay que confiscar los bienes de los delincuentes, y en realidad la confiscación es ilegal. Técnicamente no sería una confiscación, sería un decomiso, que eso hoy existe también. De hecho lo decomisan. Si una persona, por ejemplo, un delincuente utiliza un auto para cometer un delito, el auto queda secuestrado, claro, y cuando se dicta sentencia se dispone del vehículo. Y la mayoría de los jueces federales de Comodoro Pi, por ejemplo, se movilizan en autos provenientes del secuestro en causas penales que pasaron a integrar el patrimonio del Poder Judicial, sobre la base de esta norma del artículo 23. Qué interesante. Y esto. sí, claro, es así. ¿Exclusivamente se da en el fuero penal esto? No, en el fuero penal, claro, pero digo... Federal, perdón. En la justicia ordinaria y también. En las justicias provinciales también, y el destino, está previsto, puede ir a entidades de bien público, puede ir a diferentes lugares. La idea es, incluso cuando son productos perecederos, se permite la disposición inmediata. Entidades de bien público. Sí, claro. Claro, es como la ley de estupefacientes, la 23737, que dice que los organismos encargados de la lucha contra el narcotráfico pueden utilizar los bienes decomisados. Claro, sí, es lo mismo. Es exactamente igual. Claro. Es decir, lo que se propone ya existe, con otro nombre. Sí. Lo que están proponiendo sería cambiar el nombre de algo que hoy existe. Y eso parte de una supina ignorancia, entonces. Y puede que sí, o puede que lo sea deliberado para obtener rédito político. También, para decir, miren lo que propongo, y ya está. Claro. Es posible también, sí. Pero bueno, es lo que hay. Sí. ¿Coincidís conmigo en que realmente estamos mal informados? Sí, lo que pasa es que estamos mal informados porque los que tienen que informar lo hacen mal. Hablan de cosas que no saben, y cuando en realidad podrían interiorizarse previamente, y no lo hacen. Y estamos hablando de legisladores. Estamos hablando de por ejemplo, de periodistas de horario central de televisión que son los que más miden, por ejemplo. Claro. Dicen cosas que son erradas, pero erradas muy mal, muy erradas. No tienen un doctor Arena que los asesore. No se quieren interiorizar, quizás claro, simplifican mucho. Tal cual. Es así, sí, claro. Y cuando se informa mal, se desinforma. Y sí, claro, puede que en algunos casos sea deliberado, porque a veces sirve desinformar a ciertos intereses, pero es tan reiterativo que yo creo que es ignorancia en definitiva. Es así, me parece. Por eso habíamos decidido con la producción hacer este programa con vos, sabiendo de tu erudición en estos temas, y como dije en la introducción, de poner blanco sobre negro, porque los conceptos se confunden, y mucho, y ahora nos venimos a enterar que se propone una norma que ya existe. Claro. Entonces esto tal vez sea afán de protagonismo. Es posible, sí. Buscar protagonismo. Sí. O como vos decías hace un ratito, yo propongo algo nuevo. Claro, yo propongo algo nuevo y con esto se solucionan todos los problemas. Y en realidad no se va a solucionar nada. Pasa en varios ámbitos. Por ejemplo, en el tema saliendo un poquito del tema con la sola finalidad de dar un ejemplo, con el tema de las adopciones. El problema de las adopciones es la falta de menores en condiciones de adoptabilidad. Y muchos proponen leyes nuevas y dicen con esto se soluciona el problema. Y en realidad no es un problema de textos legales, es un problema de que no hay personas que puedan ser adoptadas. Es así. O como con los trasplantes de órganos también. No pasa por modificar una norma.
No hay donantes aptos. Claro. O no hay donantes. O no hay menores en condiciones de adoptabilidad. Claro. Y simplificando el trámite de adopción, que lo que cuenta no es tanto la adopción, sino la guarda, que es lo primero, que es cuando le entregan el menor y después, si lo tiene bien, no se lo van a quitar nunca. El problema es ese, no es ni la lista de espera, ni la forma de cumplir los requisitos. Has tocado un tema muy sensible, Adrián. Sí, pero es así. Esto es folclore puro, entonces. Y sí, claro que sí. Sí, de hecho hoy con las nuevas leyes está peor que antes el tema, porque antes cuando estaban los juzgados menores funcionaba bien en la provincia, ¿no? Hoy funciona muy mal. Pero bueno, es así. Es lo mismo que esto que estamos hablando, es un ejemplo, digamos. Sí, es decir, con la modificación del Código Civil funciona peor. Con la modificación no, con la creación de los juzgados de familia y los juzgados de responsabilidad penal juvenil. Sí, Cuando a los juzgados de menores los transforman en juzgados de responsabilidad penal juvenil, el registro de adopción lo pasan al fuero de familia y ahí se genera el desquicio, porque a partir de ahí se duplicaron los plazos de espera. Funcionan mal. Días pasados se conoció una encuesta respecto de la confianza de los grupos que se testaron, y el 81% dijo que no confiaba en los jueces y en la justicia. Esto fue del miércoles pasado, se conoció el jueves. Y lo que pasa que cuando a alguien le hablan de un juez, y son 2 o 3 jueces los que se grafican que todos son iguales, piensan en Ollarvide, piensan en Casanelo, y piensan que todos son iguales. Entonces, digamos que lo ven de esa forma, y no todos son iguales. Pero bueno, hoy el Poder Judicial está desacreditado. Eso es real. Y no creo que mejore, por lo menos en lo inmediato, la imagen. Lo hemos hablado muchas veces en este programa, Adrián, contigo esto, en cuanto al mal funcionamiento de la justicia. Muchas veces. Tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional y en la propia justicia federal. Sí. Y siempre has insistido, y hoy una vez más, con la misma evaluación respecto del funcionamiento. Y siempre tratan de meter algo nuevo como solución. En algún momento parecía ser que en materia penal los jurados iban a ser la solución. Y hoy ya se olvidaron de eso. Dijiste que iba a ser un fracaso. La oralidad iba a ser la solución. Y bueno, y no lo fue. Y siempre aparece algo nuevo. Me acuerdo que cuando se legisló y se instalaron, o se iban a instalar en la provincia de Buenos Aires los juicios por jurados, te convocamos, hicimos un programa con vos y nos dijiste que esto no iba a solucionar ni a mejorar en nada la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. En ese momento se lo planteaba como el panacea, la panacea, claro, ¿no? Con esto se soluciona. Tal cual. Lo mismo cuando se decía que se abandonaba el sistema del juez de instrucción y se ponía a cargo de los fiscales la investigación penal preparatoria, también lo planteaban como algo revolucionario que iba a terminar de resolver los problemas de inseguridad incluso. Y bueno, y no fue así. Y bueno, pasa seguido, cada tanto aparece algo como una solución mágica que después la gente se decepciona porque no funciona. No sé qué vendrá en lo inmediato, pero siempre hay algo nuevo. Adrián, muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Excelente, como siempre, nos ha esclarecido. Es un gusto hablar con el doctor Arenas, estaríamos mucho tiempo haciéndolo, porque nos esclarece realmente temas que desconocemos y que son de comentario cotidiano, como les decía hoy, en el seno familiar, con los amigos, en los clubes, en el comercio, en la calle. Y hoy realmente hemos puesto blanco sobre negro sobre esta situación, o estas situaciones que tan vigentes están en el conocimiento de todos los argentinos. Vamos a ir a la última pausa entonces.
Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Diosma, prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés, 155376-8467. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Y ya que de jueces y justicia estábamos hablando, un juez le produjo a un joven varios cortes en el cuello durante una pelea por un incidente de tránsito. Esto ocurrió el domingo, en la tarde-noche, cuando un joven de 21 años y un juez de 62 quedaron enfrentados por una maniobra vial. El resultado fue que el joven resultó lesionado en el cuello con 3 cortes superficiales, y el segundo, el juez, demorado, este término no existe, en la comisaría por una causa judicial abierta en su contra. El hecho ocurrió en plena zona comercial de Gonet. Gonet es una localidad cercana a La Plata, donde casi chocaron 2 vehículos particulares. Al volante del auto, como decía, iba un joven de la zona, acompañado de su novia, y en el otro vehículo, acompañado de su esposa, manejaba Armando Norberto Gallo, juez laboral en Avellaneda y domiciliado también en la zona, en Gonet, igual que el joven que manejaba el otro vehículo. El incidente se gestó por una mala maniobra de uno, una mala maniobra del otro. Uno lo persigue, lo encara, pretenden uno golpear al otro. Obviamente cada cual defendía su posición. El hecho es que el magistrado tomó un cuchillo de 3 que llevaba en el vehículo, porque hubo testigos oculares, testigos presenciales del hecho, y en el forcejeo con este joven se produjeron en el cuello de este joven 3 cortes superficiales de carácter leve. Intervino la policía, trasladó a ambas personas a la comisaría y la justicia tomó intervención la fiscalía de turno y se instruyen actuaciones. El juez posteriormente manifestó su arrepentimiento, que se había dejado llevar por los acontecimientos y que no debería haber tomado una actitud como esa. Las personas presentes intentaron agredir, de hecho, al magistrado, a este doctor juez laboral, Armando Norberto Gallo,
arribaron al lugar varios patrulleros que impidieron la agresión física a este magistrado. El hecho es realmente lamentable y vergonzoso, muy lamentable y muy vergonzoso. Un joven de 21 años y un magistrado con 62. Se supone que los que tenemos más edad deberíamos tener más madurez para evitar llegar a semejante situación que generalmente se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo puede llegar a terminar. Con ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes a las 4 de la tarde, como siempre, en FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Si es sorprendido por delincuentes, mantenga la calma, no oponga resistencia, no haga movimientos bruscos, no discuta, entregue lo que tenga encima.